Mirad, la mayoría de inversores profesionales aceptan esta realidad. Intentar superar constantemente al mercado es extremadamente difícil, incluso para quienes se dedican a ello a tiempo completo. Por eso, la gran mayoría optan por una estrategia simple: invertir en fondos indexados o en ETFs que replican el rendimiento del mercado global. Si eres un inversor principiante y no tienes el tiempo o la experiencia para competir contra profesionales, esta suele ser también la mejor opción para ti. Yo invierto en fondos indexados y en ETFs, no tengo acciones sueltas. Bueno, vamos a hablar un poquito del rendimiento medio histórico, que es lo que dice realmente la evidencia. Hablemos de números reales. Para evitar centrarnos solo en Estados Unidos, algo muy común en Internet pero incompleto, tomaremos como referencia el rendimiento de los países desarrollados en conjunto: Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Australia y otras economías consolidadas. El proveedor MSCI tiene registros de más de medio siglo sobre el comportamiento de este grupo de mercados. Al analizar el periodo que va desde 1969 hasta 2022, aparece un dato clave: el rendimiento medio anual a largo plazo fue de aproximadamente un 9% por año. Ese porcentaje es la rentabilidad anualizada, es decir, que ya incluye el efecto del interés compuesto. Para entenderlo mejor, imagina esto: si en 1969 hubieses invertido $100 en acciones de mercados desarrollados y los hubieses dejado quietos hasta 2022, hoy tendrías más de $9.000. No por trucos ni sistemas secretos, sino simplemente por dejar actuar el crecimiento económico durante décadas. Ahora bien, cuando escuchas un 9% anual, puede parecer poco si lo comparas con promesas exageradas de ganancias rápidas que circulan por Internet, como por ejemplo Forex, apuestas de day trading y cosas así. Pero estas comparaciones suelen ser trampas. Las inversiones seguras y sostenibles rara vez ofrecen ganancias explosivas en poco tiempo. Las promesas de hazte rico ya suelen esconder riesgos altísimos y en muchos casos pérdidas casi garantizadas. Los inversores profesionales consideran un 9% anual como un resultado excelente y suficiente para construir riqueza sólida a largo plazo. Con ese porcentaje, tu dinero se duplica aproximadamente cada 8 años. Y eso, repetido durante décadas, genera un crecimiento enorme. Pero bueno, hay que hablar de una cosa. Hay un problema en mirar únicamente los promedios. El rendimiento promedio de 52 años es útil, pero tiene una limitación importante. Para planificar tus inversiones necesitas entender cómo se comportó el mercado en periodos más realistas para un inversor normal. Por ejemplo, periodos de 10 años elegidos en distintos momentos históricos. Es decir, ¿qué habría pasado si alguien hubiese invertido en cualquier año aleatorio y mantenido la inversión durante una década, por ejemplo? Esto nos ayuda a ver lo mejor, lo peor y lo más habitual que puede ocurrir. Veamos el peor escenario de los últimos 50 años. Empecemos por lo doloroso. Si tú hubieras invertido en el peor punto posible de entrada en las últimas 5 décadas, ¿qué habría ocurrido? Pues ese punto crítico podría ser finales de 1999, justo antes del estallido de la burbuja.com. En ese momento, las empresas tecnológicas estaban valoradas de forma absurda. Muchas ni siquiera tenían beneficios. Había una euforia generalizada sobre Internet. Si alguien compraba acciones en ese pico de precios y las vendía exactamente 10 años después, es decir, en 2009, se encontraba justo en medio del colapso financiero global. El resultado: rentabilidad media anual menos 2,6%, pérdida acumulada aproximada menos 25%. Es decir, un cuarto del dinero invertido desaparecía durante esa década. Pero hay un matiz fundamental: este escenario fue extremadamente específico y poco frecuente. Si esa misma persona hubiese mantenido la inversión solo un par de años más, habría recuperado lo perdido e incluso obtenido beneficios significativos. El problema no fue invertir, sino entrar en el momento más caro y, sobre todo, salir en uno de los momentos más baratos posibles. Aún así, este escenario sirve como advertencia. Incluso un buen mercado puede ofrecer resultados malos si combinas mala suerte con un horizonte temporal corto. Veamos ahora el mejor escenario de los últimos 50 años. Vamos al extremo opuesto. Hubo un periodo en el que invertir fue casi como tener el viento soplando a favor cada día. Si alguien hubiera invertido en agosto de 1977 y mantenido la inversión hasta agosto de 1987, habría vivido una década de fuerte impulso económico, un crecimiento sólido en los mercados desarrollados y un punto de salida justo antes del Black Monday de octubre de 1987. El resultado: rentabilidad media anual del 20%.
Una auténtica explosión de rendimiento. De nuevo, no se trata de magia, sino simplemente de haber invertido en un periodo excepcionalmente favorable. Pero es importante no confundir este tipo de periodos con algo normal. No lo son. Son excepciones históricas, tanto el súper bueno como el súper malo. Y aunque ojalá te toque vivir uno así, es poco prudente construir un plan financiero basado en la mejor década de los últimos 50 años. Entonces veamos lo que realmente sucede la mayoría del tiempo. Hasta ahora hemos visto el extremo bueno y el extremo malo. Pero ¿qué ocurre normalmente? ¿Qué es lo más frecuente que experimentan los inversores? Pues cuando analizamos absolutamente todas las combinaciones posibles de periodos de 10 años entre 1969 y 2022, la media a largo plazo es 9%, sí, pero la realidad de cada década varía. Una década puede darte un 6%, otra un 13%, otra un 8%, otra un 11%, todo dentro de un rango normal. Pensar en estos rangos en lugar de en un único número te permite tener expectativas más realistas, evitar decepciones y tomar mejores decisiones. Si tú empiezas a invertir creyendo que vas a lograr un 20% cada año porque viste un anuncio prometiéndotelo, vas directo a la frustración y posiblemente al desastre. Si crees que vas a perder siempre porque escuchaste historias de crisis, también tendrás una imagen distorsionada. Estos rangos demuestran que en la práctica la mayoría de décadas fueron positivas. Las pérdidas sostenidas durante 10 años fueron extremadamente raras y la rentabilidad normal se movió alrededor de ese 5-15%. Con esta perspectiva el inversor entra al mercado sin ilusiones extremas y sin miedo irracional. Entonces, ¿cuánto dinero puedo ganar yo? Pues llegamos a la pregunta que todos se hacen. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos. Nadie puede predecir el futuro, ni siquiera los profesionales. Pero sí sabemos esto. El mercado podría ofrecer algo parecido a ese 9% anual de media a largo plazo. Habrá periodos peores y periodos mejores. Es más realista prepararte para un rango de resultados y no para un número exacto. Entonces, ¿cómo se planifica con inteligencia? Pues planifica usando varios escenarios. Por ejemplo, un escenario conservador. ¿Qué pasaría si ganas solo un 3 o un 5% anual? Un escenario moderado. ¿Qué pasa si consigues algo típico, como un 7 o un 10% anual? Y un escenario optimista. ¿Y si vives una década muy buena y logras más que eso? Entonces, cuando comparas estos escenarios con tus objetivos, por ejemplo, comprar una casa, o retirarte antes, o pagar los estudios de tus hijos, o tener independencia financiera, entonces entenderás qué ritmo necesitas de inversión y cuánto tiempo te tomará. Este tipo de preparación no solo ayuda a planificar, sino también a soportar emocionalmente las caídas del mercado, porque ya contemplaste que podían ocurrir y sabes que en la mayoría de casos las recuperaciones vienen después, pues después de revisar los datos históricos queda claro que no necesitas predecir el mercado, que no necesitas acertar el momento perfecto para entrar, que no necesitas estrategias complicadas ni gurús financieros. Lo fundamental es invertir en un fondo global o de países desarrollados que capture el crecimiento de muchas economías. Mantener la inversión durante muchos años, no meses. Aportar de forma constante, sin importar que el mercado suba o baje. Aceptar que habrá altibajos, pero que históricamente el mercado ha subido más de lo que ha bajado. Y prepararte para distintos escenarios, no solo para el escenario ideal. Entender cuánto dinero puedes ganar en el mercado no consiste en buscar promesas, sino en mirar lo que ha pasado durante décadas y usar esa información para tomar decisiones sensatas. El mercado puede dar menos o puede dar más, pero la historia nos muestra que con paciencia y una estrategia sencilla, los resultados suelen ser favorables para el inversor disciplinado. Y sí, sé que todos decimos lo mismo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero lo que está claro es que la información histórica siempre es útil para entender qué es lo que está pasando en los mercados actualmente, o cómo funciona la economía, o cómo reacciona un activo ante una circunstancia económica concreta. Es como si tienes un compañero en el trabajo que es un cascarrabias y todo el mundo dice, tío, este hombre qué cascarrabias es, que nunca viene a nada, que nunca habla con nadie, pero solo cuando conoces la historia de esa persona puedes llegar a entender por qué es así. A lo mejor pues perdió a su esposa hace 5 años y desde entonces está en una depresión y no lo supera. Pues con la bolsa, los mercados, los fondos indexados, el oro, Bitcoin, los activos, es igual. Tienes que entender la historia de ese activo. Tienes que entender qué ha pasado antes para comprender por qué se mueven como se mueven, por qué funcionan como funcionan y por supuesto, sabiendo eso, puedes tener una idea aproximada de cómo va a ir reaccionando en el futuro.
Por supuesto, no lo vas a saber con certeza, pero vas un poquito más orientado y tomas decisiones un poquito más conscientes. Y recordad que nada de esto es una recomendación de inversión, simplemente es información, conocimiento compartido, y ya sabéis que vosotros decidís lo que hacéis con vuestro dinero. Invertid siempre con cabeza y sentido común.